Ya no falta nada para que Scaloni dé los 26 jugadores definitivos que van al Mundial. Estamos ahí, a una semanita, menos de una semana. El Mundial ya está casi empezando, es el 20 de noviembre, así que es muy poco tiempo. Bueno, hemos tenido las malas noticias de los Chelsea, todas esas situaciones. ¿Qué va a pasar con eso? Ya vamos a hablar sobre ese asunto. Al final del video, quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre la lista, cuáles son las dudas, cuáles son los jugadores que se meten, cómo están solucionando todo eso, cómo se arma la lista. Pero antes de eso, quiero que hablemos un poquito sobre los defensores, que es lo que nos faltó de hablar. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale like, compartilo, que me ayudas un montón. Éramos 15.000, estábamos festejando que llegábamos a los 15.000 hace un mes, ya pasamos los 16, queremos llegar a 25.000 hasta fin de año, así que ayúdanos y te agradezco un montón la fuerza que nos estás dando. Mira lo que esta camiseta, espectacular, en homenaje a Julián Álvarez, que esta semana por Champions jugó contra el Sevilla, metió un gol y dio los pases para los otros dos. Bancame un minutito que te quiero mostrar las camisetas que me llegaron de Pro Jersey Shop. Son espectaculares, míralas. Gente, miren las camisetas que me acaban de llegar de Pro Jersey Shop. Ahora las abro y se las muestro. Tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas. O cualquier camiseta que vos quieras. Todas las camisetas del mundial de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Pro Jersey Shop. 15% de descuento durante noviembre, durante diciembre. 15% de descuentos usando Leyendas 15. El código es Leyendas 15. Te podés comprar la camiseta que vos quieras. Mirá lo que son la calidad. Son impresionantes. Espectacular esa camiseta. Mirá lo que es esa camiseta de Francia. La del PSG. Bueno, la que vos quieras. Elegí la que quieras y comprátela. Leyendas 15. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones Leyendas 15. Acordate, Leyendas 15. Y tenés un 15% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora. No se imaginan lo que es esta camiseta, y todas las camisetas son una locura, espectaculares. Así que cómprensela, no pierdan, 15% de descuento, aprovechen, espectacular. Pro Jersey Shop, métanle nomás. Pero bueno, vamos a hablar de lo que interesa. Antes de que hablemos de la lista, hablemos de los defensores, que es... Bueno, hemos tenido tantas malas noticias, tantos problemas de lesión y todo eso, que por lo menos la defensa es todo lo contrario. En defensa, la verdad que tenemos las mejores noticias posibles, porque los dos defensores están todos muy bien. Scaloni ha dicho que va a llevar a 8 defensores o a 9. Y fíjense ustedes, los titulares, que son Molina, Montiel. Había una preocupación de que Montiel no estaba jugando, ¿se acuerdan? Los laterales derechos. Montiel no venía jugando en el Sevilla. Bueno, desde que Sampaoli llegó, es titular en todos los partidos, así que Montiel en octubre ha jugado 6 partidos de titular, va a llegar al Mundial con mucho ritmo, está perfecto. Bueno, después el nivel, algún que otra falla, pero es normal porque tiene que recuperar ritmo. Lo importante era que juegue y es lo que está pasando, así que perfecto. Molina ya venía jugando y sigue jugando en el Atlético Madrid, titular absoluto, otra muy buena noticia. La dupla central, Cuti Romero y Otamendi. Bueno, Otamendi perfecto, tiene un nivel excelente. El Sevilla terminó primero en el grupo del PSG, mandó a PSG a segundo en la Champions. Así que espectacular. Es un pilar del equipo, capitán, es espectacular. Así que Otamendi está en un nivel altísimo. Y por si hace falta, Licha Martínez como suplente en el Manchester United es también excepcional. El nivel que tiene se está destacando muchísimo. Es en la Premier League y es en un equipo grande. Llegó al Manchester y como si nada, como si fuera el patio de su casa, Old Trafford, el chabón la está descosiendo, así que es otra noticia espectacular. Cuti Romero, bueno, hay siempre una alarma ahí, que qué sé yo, que se lesionó de nuevo, no jugó los últimos 2 partidos del Tottenham, pero yo les digo, quédense tranquilos. Cuti Romero ha jugado 15 partidos, 13 partidos este semestre, no se lesionó, en buen nivel, todo perfecto, y ahora se está cuidando. Ante cualquier molestia, uy, me duele acá la pierna, me tiró, che, sacame. No va, porque no quiere perderse el mundial. Entonces, Cuti Romero no se está arriesgando, pero no está lesionado, no hay problema con él. Así que estén tranquilos que hasta todo lo que se sabe hasta el momento, él está cuidándose para llegar bien al mundial. Y ahora, jugar un partido más o menos en noviembre no hace la diferencia. Lo importante era que tuviera
5 meses de secuencia y los tuvo antes. Entonces llega bien al Mundial. Bueno, de lateral izquierdo, Tagliafico está perfecto, juega titular, figura, lo venimos diciendo semana tras semana, lo de Tagliafico es muy bueno en el Lyon. Y bueno, Acuña es tal vez la noticia un poquito amarilla ahí, que perdió un poco de espacio. Por ejemplo, el martes por Champions jugó de titular en el Sevilla y duró 45 minutos. En el entretiempo, el pelado Sampaoli lo sacó. También este tipo le gusta tocar mano y mete mano, pone, saca todo el tiempo. Lo sacó a los 45 minutos. No estaba teniendo un partido desastroso, pero bueno. De cualquier manera, está jugando. Por ahí no tan titular como era antes. O sea, Montiel está en este momento, Montiel está teniendo mucho más minutos que Acuña. Pero bueno, por lo menos Tagliafico está perfecto y Acuña, bueno, está jugando. No hablé de Pesela. Pesela también es titular absoluto en el Betis. Está jugando muy bien. Según esas páginas de notas de partidos, él tiene una media de 6.62. En el último partido tuvo 7.13. Ha jugado más de 15 partidos y juega siempre Pesela. Así que es un número puesto. Pero si hace falta sustituir a alguien, lo impresionante es que tanto Martínez Cuarta en la Fiore, como Nehuen Pérez en el Udinense, como Facundo Medina en el Lens de Francia, los tres son titulares. O sea, todos los defensores argentinos, con excepción de Acuña que ahora empezó a alternar, todos son titulares absolutos en su equipo. Todos juegan todas las semanas. Así que, por lo menos en defensa, tenemos la buena noticia de que todos juegan, todos están bien. Y no hay muchas dudas, está definido ya quién va. Foyt vuelve esta semana a jugar este fin de semana. Después de más de 2 meses de la lesión, sin poder jugar, va a volver a jugar. Pero me parece que es demasiado tarde. Como mucho, faltan 2 partidos en España y se termina para el Mundial. Me parece que después de 2 meses sin jugar 2 partidos y ir al Mundial es demasiado poco. No creo que vaya, pero igual los otros están en todos muy bien. Así que, por lo menos en algo tenemos buenas noticias, que es en defensa. Fíjense ustedes, ¿a dónde están los problemas de Argentina? Tenemos 6 jugadores que han estado lesionados. Paredes, Lo Celso, Foyt, Paredes, Lo Celso, Dybala, Nico González y Di María. Estos 6 jugadores han estado lesionados. Paredes y Di María van seguro al Mundial, ya están recuperándose ahora. Por ahí este fin de semana Di María ya consigue algunos minutos. Parece que está todo bien con ellos, así que ya están en la lista porque seguramente van. Ahora, Lo Celso es un caso serio. Hay un tema ahí que toda la sensación que da y todo lo que se escucha decir es que es más una insistencia de Lo Celso porque no se quiere perder el Mundial. Está intentando a toda costa hacer todo el esfuerzo posible para poder ir, que realmente tenga chances. Parece que está tocado y parece que no llega bien. O sea, está esperando que pase el fin de semana y que llegue el lunes esperando por un milagro, porque no... por todo lo que se sabe hasta el momento, Lo Celso lamentablemente no va a tener cómo ir. Y acá hay una cosa, yo he leído muchos comentarios acá en el canal y en otros lugares donde minimizan la falta de Lo Celso como si fuera un jugador más. No hay problema, sale Lo Celso, entra Enzo Fernández o entra McAllister y ya está. Muchachos, Paredes, Rodrigo de Paul y Lo Celso no son insustituibles, no son Messi, pero son un pilar importantísimo de la selección. Argentina hace 35 partidos que no pierde y porque ha repetido esa mitad de la cancha prácticamente todos los partidos. Son importantísimos y se entienden a la perfección ellos tres, entre ellos y con los otros jugadores. No es lo mismo, ya lo he dicho en varios videos. En este mundial no hay preparación, no hay 20 días de concentración antes del mundial. El fin de semana que viene, día 13 de noviembre, se terminan las ligas y el domingo siguiente, día 20, empieza el mundial. Son 7 días en los que hay que viajar hasta Dubái, poner las valijas en el hotel, hacer algún ensayo y ya salir a jugar. No hay tiempo de nada. O sea que si hay que meter un cambio en el equipo titular, si Lo Celso no puede estar, es una baja importantísima, porque el que entre, sea Enzo Fernández, sea McAllister o el que sea, son muy buenos jugadores, lo pueden sustituir a la altura, pero no tienen el conocimiento, no están inseridos en el grupo, no tienen la confianza, no tienen la tranquilidad y la experiencia que Lo Celso, que Paredes, que De Paul ya tienen. Entonces eso no es un dato menor, gente, no es algo para decir, no, es una boludez, no pasa nada. Por supuesto que se puede solucionar, pero es muy negativo, es algo, no es positivo eso, a pesar de que se puede solucionar, pero no es algo así, no, una tontería, ¿está bien?
Pero bueno, lamentablemente lo de Lo Celso parece que no va a tener salida. Di María y Paredes sí. Cuti Romero, como dije, no hay una gran cuestión ahí. Scaloni habló esta semana en Teis Sport, en Liberu Versus, y confirmó que va a llevar 8 o 9 defensores. ¿Qué significa eso? 8 defensores son 2 por puesto. 2 laterales derechos, 2 laterales izquierdos, 2 centrales titulares y 2 suplentes. Esos son los 8. O 9. Ese noveno es Foyt. Acabamos de decir, yo no creo que Foyt vaya, no tiene ritmo, así que creo que van a ir 8. Si van 8 centrales, hay uno más para que vayan 6 mediocampistas y 6 ofensivos. Y ahí está la duda. Dybala lesionado, no se sabe si llega y en qué condiciones llega. Nico González en la Fiore también está lesionado. Llega al Mundial, pero también no se sabe en qué nivel físico llega y en qué ritmo futbolístico, porque en todo el semestre no ha sido titular, ha sido muy suplente, ha jugado pocos minutos, se lesionó más de una vez. Entonces ya tenés a Di María volviendo de lesión y llevar a otros 2 lesionados por esa función. Ahí hay dudas, hay decisiones que Scaloni va a tener que tomar y me interesa mucho saber qué es lo que ustedes opinan sobre eso. ¿Qué harían? O sea, ustedes llevan a Dybala, a Nico González, a Di María y encima a Lo Celso, si llega más o menos, ¿también llevan a todos así medio tocaditos o meten cambios? Entonces, las grandes dudas, como dije, Paredes, Di María deben ir, la duda está en Foyt probablemente afuera, Lo Celso, Dybala y Nico González, ahí está la duda. Ahí hay que ver qué es lo que va a pasar. Son esos 3 lugares que van a faltar definir. ¿Quién va en lugar de Lo Celso? ¿Va uno más en la mitad de la cancha? O sea, un Ezequiel Palacios, un Nicolás Domínguez. ¿O va alguien más en ataque? Qué sé yo. Thiago Almada. Garnacho, que hizo gol en Manchester United. ¿Qué otro jugador? Gio Simeone. Bueno, esas son las dudas. Esto es lo que falta definir. El resto está todo armadito. Guido, Enzo Fernández, McAllister, Lautaro, Julián Álvarez, Joaquín Correa va, Otamendi, Lisandro Pesela, los arqueros Dibu, Armani, Rulli, todo eso está definido, no hay dudas, Molina, Montiel, o sea, está todo más que claro en estas funciones. Lo único que falta de definir ahora es qué va a pasar en estas posiciones que dije. Así que bueno, me interesa muchísimo saber la opinión de ustedes, así que si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, compartilo que me ayudas un montón y no te olvides de Pro Jersey Shop. 15% de descuento en las camisetas y son espectaculares, son muy lindas. Así que te leo en los comentarios, comenta, decime qué te parece, qué es lo que querés, si estás tranquilo con la defensa, qué jugadores hay que llevar. Hicimos una encuesta en el canal sobre Lo Celso, bueno, en fin, te leo en los comentarios y nos vemos en pocos días con otra actualización. Un abrazo.